Bienvenidos amigos, hoy vamos a preparar unos postrecitos borrachos individuales, aunque claro que pueden hacerlos en una fuente para luego servir en porciones. Es muy simple y fácil hacerlos. Comencemos. Empezamos con el almíbar para que se vaya enfriando mientras hacemos el resto. Necesitamos 100 ml de azúcar, 100 ml de agua y 60 ml de oporto o moscato o algún vino o licor dulce. En una ollita o recipiente que podamos llevar a fuego directo volcamos el azúcar y el agua y llevamos a fuego medio hasta que hierva. Luego de hervir esperamos un minuto más y apagamos el fuego. Ahora dejamos enfriar. Para la crema sabor vainilla necesitamos 250 ml de leche, 40 gramos de azúcar, 2 yemas, una cucharadita de esencia de vainilla y 25 gramos de maicena. Y para la crema sabor chocolate necesitamos 250 ml de leche, 60 gramos de azúcar, 2 yemas, una cucharadita colmada de cacao amargo y 20 gramos de maicena. Y si quieren hacer los postrecitos con sabor vainilla solamente, pueden hacer el doble de estas cantidades o también al revés si les gusta más hacerlos solo de chocolate. Como les dije, esto es súper simple. En una ollita vamos a volcar las yemas, el azúcar, la maicena, la esencia de vainilla, un chorrito de la leche para comenzar y vamos a mezclar. De esta forma evitamos que se formen grumos. Ya una vez homogéneo, ahí sí incorporamos el resto de la leche. Llevamos a un fuego medio bajo y sin dejar de remover, vamos a esperar a que rompa hervor. Cuando ya espesó, dejamos un minutito más y ahí sí apagamos el fuego. Yo directamente ya la voy a poner en la manga pastelera que voy a usar para rellenar las compoteras. Pero pueden dejarla en un recipiente con papel film en contacto si es que no van a utilizar manga pastelera. Reservamos y para la de chocolate vamos a hacer lo mismo. En una ollita volcamos todos los ingredientes, las yemas, el azúcar, la maicena, el cacao y un chorrito de leche. Mezclamos hasta homogeneizar y luego sí el resto de la leche. Llevamos al fuego medio bajo y sin dejar de remover, es súper importante eso, nunca dejar de remover porque se pueden formar grumos. Vamos a esperar que hierva. Y una vez que espesó dejamos un minutito más y llevamos a la manga pastelera o recipiente para reservar. Si es recipiente, cúbranlo con film o una bolsita que toque la crema para que no se le forme la costra en la superficie. Y una vez frío el almíbar vamos a ponerle el vino o licor dulce que elegimos. Yo estoy usando moscato. Y ahora a formar los postrecitos. Necesitamos vainillas, la cantidad necesaria según la fuente o compoteras o vasitos que vamos a usar. Más o menos para 6 compoteras de 300 mililitros, calculen 14 vainillas. Vamos a embeberlas en el almíbar y hacer la base. Luego con una cuchara o la manga vamos a poner la capa de crema de vainilla. La segunda capa de vainillas embebidas y por último la capa de crema de chocolate. Alisamos un poquito con una cuchara y llevamos a la heladera. Mientras preparamos la crema para decorar. Son 150 ml de crema de leche y 30 gramos de azúcar impalpable. Batimos hasta llegar a punto chantilly, nos tiene que quedar firme y cremosa. Y a último momento se me ocurrió ponerle trocitos de duraznos en almíbar porque me encanta, pero es opcional, pueden decorar solo con crema. Con un pico rizado hacemos en el medio el copete de crema o pueden con una cuchara ponerle en el medio una cucharada de crema que les va a quedar más rústico pero lindo también.
Para rematar, unos hilos de dulce de leche. Este es el clásico que puse unos 5 segundos en el microondas para que se ablande. Y espolvoreamos con chocolate semiamargo rallado o cortado en trocitos con un cuchillo. Y llegó la mejor parte, a deleitarnos con este postre que está increíble. Si les gustó, déjenme un like que me ayuda muchísimo y suscríbanse para no perderse ninguna receta. Les mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.